Buenas tardes, ¿qué tal Lidia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Me alegro. Están ingresando los compañeros. Bienvenidos también a Magda, a José, que están iniciando también ya con nosotros esta clase. ¿Qué tal? ¿Están ya terminando sus trabajos prácticos de la semana pasada? Mientras van ingresando los compañeros, entonces les voy a comentar que ya vamos a iniciar la unidad 4 del contenido programático de nuestra materia. Culminamos la unidad 3 y ahora iniciamos la unidad 4, que es la teoría del consumidor. Entonces, mientras se van ingresando los compañeros, voy a compartir con ustedes la pantalla. Ahí ya pueden divisar. Sí, profe. Bueno. Bueno, iniciamos entonces de esta forma nuestra clase del día de hoy, que es la unidad 4, como les mencioné, teoría del consumidor. Vamos a ver a la economía del lado del consumidor, cómo piensa, cuáles serían sus preferencias. Entonces, la teoría del consumidor es la perspectiva microeconómica destinada a conocer el comportamiento de los consumidores en su decisión de satisfacer sus preferencias y sus necesidades. La teoría del consumidor ya forma parte de la microeconomía, ¿verdad? Y en la materia microeconomía que ustedes van a estar desarrollando en el segundo semestre, van a tocar a profundidad lo que sería la teoría del consumidor, pero el día de hoy nos toca a nosotros ver los conceptos generales de la teoría del consumidor. Y ustedes también ya dieron en la unidad 1 que es microeconomía, que es la parte de la economía que estudia el comportamiento de los consumidores y de los productores con el objeto de comprender mejor el funcionamiento del sistema económico, ¿verdad? Entonces, vamos ingresando a estudiar ya más profundamente, en este caso, a los consumidores. No vamos a estar estudiando en esta unidad a los productores, vamos a estar estudiando por el lado del consumidor. ¿Y qué es el consumidor? ¿Quién es el consumidor? En este caso, ¿verdad? Es un agente económico que demanda y disfruta de los bienes y servicios económicos satisfaciendo sus necesidades, ¿verdad? Es el agente económico que demanda, porque el agente económico que oferta es el productor. Entonces el consumidor es el agente económico que demanda, que compra, ¿verdad? Y que disfruta de los bienes y servicios económicos. Satisface sus necesidades, como nosotros habíamos dicho, ya puede ser las necesidades primarias o las necesidades simplemente por gusto, ¿verdad?
En economía al consumidor se le conoce a la persona o puede ser también una organización que demanda los bienes y servicios que proporciona el productor o el proveedor o el vendedor, ¿verdad? De bienes y servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de necesidades y deseos que cuenta con un ingreso disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a través del mercado, ¿verdad? A través de los mecanismos del mercado, que serían, en este caso, la oferta y la demanda. En este punto, nosotros solamente vamos a estudiar al consumidor final. No se considera consumidor a las empresas, ¿verdad? A aquellos que adquieren bienes y servicios para incorporarlos ya al proceso productivo o a una actividad comercial. Porque muchas veces también las empresas son consumidores, pero compran para procesar esos bienes para luego volver a venderlos. En este caso, no le llamamos consumidor a las empresas, por más de que tienen también su papel de comprador en el mercado, pero le llamamos consumidor a aquel que ya compra el bien final, el, el producto final, ¿verdad? Aquella persona a quien la gente de marketing dirige sus acciones para orientar e incitar la compra, ¿verdad? A ese le estamos llamando consumidor. La conducta de los consumidores. La conducta del consumidor ha sido estudiado desde siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que motiva al consumidor a comprar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le lleva a tener ciertas tendencias de compra, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera mayor interés? Ha sido estudiado desde el inicio, ¿verdad? Para poder dirigir mejor la venta de sus productos, los productores, los oferentes. Y puede ser definida como los procesos de toma de decisiones y las actividades físicas que implican la evaluación, adquisición, uso y disposición de los bienes y servicios, ¿verdad? La conducta del consumidor viene dada por un proceso para la toma de decisiones. A veces nosotros como consumidores no nos damos cuenta de cuánto tenemos que hacer antes de adquirir un bien o servicio, porque pensamos que vamos y directamente tomamos del súper todo lo que vemos. Sin embargo, tenemos también nosotros nuestro orden de necesidad. Cada persona tiene su preferencia hacia cierto producto, ¿verdad? Y es todo un proceso para esa toma de decisiones, ¿verdad? También se define la conducta del consumidor como una interacción dinámica entre el afecto, la cognición, ¿verdad? La conducta y las circunstancias externas por las que los seres humanos conducen los aspectos de intercambio en sus vidas. Si nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Es un proceso mucho más complejo a veces ir a comprar, ¿verdad? Nuestra conducta está direccionada muchas veces por el marketing, por los gustos personales, por el clima, por la expectativa de la economía. Entonces, hay muchos aspectos, muchas variables que entran cuando uno va y adquiere un determinado producto. La conducta del consumidor implica las actividades físicas, mentales y emocionales, y hasta emocionales, ¿verdad? Que la gente efectúa cuando selecciona, compra y dispone de los productos y servicios, ya sea para satisfacer sus necesidades o simplemente sus deseos, ¿verdad? La conducta del consumidor implica una secuencia de decisiones y actitudes centradas en la toma de decisiones sobre consumir o ahorrar, sobre las categorías de bienes y servicios a consumir, sobre las marcas a consumir, sobre la conducta de compra y shopping
y sobre cómo los productos van a ser usados y eliminados. Toda esta secuencia de decisiones se toma cuando se decide consumir un cierto bien o un cierto servicio, ¿verdad? Y el aspecto que tiene esta teoría es que el consumidor tiene una supuesta racionalidad, ¿verdad? Luego vamos a ver a qué se refiere cuando habla de racionalidad en la conducta del consumidor. También, según los estudios que se han realizado, ¿verdad? Se ha demostrado que los sujetos, los consumidores en este caso, tienden a preferir resultados inmediatos en lugar de retrasar la gratificación, aunque ésta sea mayor a largo plazo. O sea que aunque la gratificación de esperar a consumir en un plazo mediano sea mayor, el ser humano, según los estudios, tienden a preferir los resultados inmediatos, a corto plazo, el tener ya, el adquirir ya los bienes y servicios, ¿verdad? Esto implica que de no ocurrir o mediar otros factores, es probable que exista una conducta de gasto antes que una conducta de ahorro. Y por esto, la conducta de compra es un elemento importante que estudia, ¿verdad? Se estudia porque determina los patrones económicos de la sociedad actual. Cuando decimos sociedad actual, es que estos estudios que se han realizado demuestran que el ser humano, a partir de un tiempo para acá, prefiere justamente estos resultados inmediatos, ¿verdad? Vemos mucho cuando una persona termina ciertos estudios y tiene ya la posibilidad, ya ingresa en el mundo laboral y tiene cierta posibilidad de solicitar préstamos. Muchas veces lo primero que hace es se endeuda, ¿verdad? Comprando ya sea para su auto, para su moto, u otro bien que de repente si hubiese tomado la decisión de ahorrar en 1 o 2 años, máximo ya estaría comprando y a lo mejor con una ventaja incluso en la compra. Pero los estudios han demostrado y además lo vemos muy a menudo, lo sentimos muy a menudo, ¿verdad? Cuando una persona culmina cierta carrera y ya ingresa a trabajar, ya empieza con un endeudamiento, ¿verdad? Por eso en las clases presenciales anteriormente, ¿verdad? A los alumnos les decía que es importante cuando uno inicia su trabajo, eh, dedicar un tiempo prudencial al ahorro para que pueda luego adquirir aquellos bienes que necesita de una manera más beneficiosa, ¿verdad? Porque cuando ya iniciamos desde muy temprano al sobreendeudamiento y no tenemos de repente un ingreso muy estable o muy seguro, cualquier inconveniente posterior hace que ya sea difícil salir de ese sobreendeudamiento, ¿verdad? Pero según los estudios, ¿verdad? El ser humano, todos, tendemos, preferimos resultados inmediatos, o sea que ya una casa linda, ya un auto, ya comprarme el mejor celular, ¿verdad? Y a veces olvidamos de que si ahorramos un poco, vamos a tener mayores beneficios en un mediano plazo, ¿verdad? ¿Cuáles serían las preferencias del consumidor? Según esta teoría, se asume que las preferencias del individuo guardan los siguientes elementos, ¿verdad?
que los bienes que pueda adquirir el consumidor son comparables entre sí. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos a adquirir un bien, podemos comparar con cualquier otro bien y decir, me interesa más este, es de mi mayor preferencia, esta marca, este producto, este bien, este servicio, ¿verdad? Entonces, eh, una de las características sería de que los bienes que puede adquirir el consumidor son comparables entre sí. El siguiente punto es que las preferencias del consumidor son transitivas, de tal forma que si se prefiere A en vez de B, ¿verdad? Vamos a llamarle a una canasta de bienes o servicios AA antes que otra canasta de bienes y servicios que le podemos llamar B. Y si preferimos B en vez de C, entonces seguro que cuando nos dan a elegir entre A y C, vamos a preferir el conjunto de cestas o de bienes A, ¿verdad? Porque ya hemos mencionado que las preferencias del consumidor son transitivas. El siguiente punto es que la utilidad marginal es decreciente. ¿Qué quiere decir una utilidad marginal decreciente, verdad? Que también, según la teoría del consumidor, el consumidor, a medida que va adquiriendo más bienes o más servicios, va aumentando su utilidad o su beneficio, ¿verdad? Y esta teoría también nos dice que por más de que a medida que vamos adquiriendo mayores bienes y servicios tenemos una mayor utilidad, pero cada utilidad de cada bien que vamos adquiriendo es menor a aquel anterior que ya adquirimos, ¿verdad? ¿Cómo se entiende esto así en castellano, verdad? Me van a decir. Bueno, cuando no tenemos ni una sola camisa, nuestra primera camisa que compramos nos brinda, nos reditúa una utilidad muy alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cubre una necesidad básica, la de vestirnos. Entonces, nuestra primera camisa tiene una utilidad alta. Si pudiéramos medir la utilidad del 1 al 10, vamos a decir que la primera camisa tiene una utilidad de 10 para nosotros, ¿verdad? La segunda camisa también tiene una utilidad. Seguimos aumentando nuestra utilidad, ¿verdad? Seguimos aumentando nuestro beneficio a medida que vamos adquiriendo más camisas. Pero la segunda camisa, la utilidad que tiene comparada con la primera, ya es menor. Por más de que aumenta nuestra utilidad, es menor si la comparamos con la anterior, porque la primera camisa cubría una necesidad básica porque no teníamos para vestirnos. La segunda camisa probablemente ya compramos para poder intercalar y para que no digan, mira, solamente tiene una camisa, ¿verdad? Pero si después, pasado un tiempo, tenemos ya 20 camisas, va a seguir teniendo utilidad para nosotros esa camisa número 20, porque a lo mejor es de un color que preferimos mucho, ¿verdad? Entonces, eh, nos va a seguir brindando un beneficio, pero el beneficio ya es por gusto, antes que cubrir una necesidad básica. Entonces, eso sería la utilidad marginal decreciente. Va teniendo siempre una mayor utilidad a medida que adquirimos bienes y servicios, pero va siendo menor si comparamos con aquel primero que adquirimos, ¿verdad? Y de acuerdo a esta teoría, las personas como agentes consumidores se establecen un orden en los bienes a elegir para su consumo, lo cual marca su preferencia, ¿verdad? El orden quiere decir que nosotros tenemos cierta preferencia, vamos a llamarle ya sea a la marca o a la calidad de cierto producto, ¿verdad?
sin mencionar marcas, ¿verdad? Si hay un calzado deportivo que todos tenemos en mente, una marca, ¿verdad? Esa es la que más quisiéramos comprar, ¿verdad? Pero después están otras marcas que son menos conocidas, no vamos a decir de menos calidad, que también son interesantes, ¿verdad? A esa le podemos llamar eh, la, el producto B, ¿verdad? El producto A es aquel cuya marca resuena en nuestra cabeza, ¿verdad? Y el producto B, aquel también que es bueno, pero no es como la primera marca, ¿verdad? Y después están los C, que son ya los económicos. Si nosotros le vamos dando también orden, o sea, ese es el número 1, ese es el número 2, ese es el número 3. Entonces, también según esta teoría, el consumidor establece un orden en los bienes que elige para su consumo, ¿verdad? La preferencia revelada de la teoría del consumidor se refiere justamente a eso que les estuve mencionando, ¿verdad? A la preferencia del A antes que el B, pero del B antes que el C, pero si me dan a elegir entre el A y el C, prefiero el A, ¿verdad? La teoría de la preferencia revelada muestra que cualquier consumidor que sea coherente en el sentido económico, ¿verdad? Se comportará como si estuviera maximizando su utilidad. Eh, si dejamos esta teoría, si le vamos a ejemplificar para que ustedes entiendan, ¿verdad? Dice que si yo eh, prefiero, después del almuerzo, prefiero un vaso de jugo natural antes que una gaseosa, ¿verdad? Y si me dan a elegir entre una gaseosa y un vaso de agua, prefiero la gaseosa. Una vez que me den a elegir entre el vaso de jugo natural, que es de mi preferencia, contra el vaso de agua, es evidente o es, eh, a ver, es seguro que el consumidor va a preferir el vaso de jugo natural, que es justamente su mayor preferencia, ¿verdad? Pero ¿por qué se va dando la posibilidad de que de repente pudiésemos elegir entre A, B o C, si ya sabemos luego que A nomás es lo que nos gusta y porque no siempre nomás lo voy a tomar el vaso de jugo antes que las otras bebidas, ¿verdad? Podemos decir. Sin embargo, según también esta preferencia, existe un límite de consumo o un presupuesto límite, ¿verdad? Que hace que de repente nuestra mayor preferencia sea el vaso de jugo natural, pero que no esté en ese momento ofertado o no esté dentro de nuestras posibilidades de adquirir, ¿verdad? Entonces, por eso eh, esta teoría dice que una vez que ya revelemos nuestra preferencia hacia cierto bien o servicio, va a ser coherente siempre el consumidor de acuerdo a su preferencia primera, ¿verdad? Y se va a comportar siempre como si estuviese maximizando su utilidad. Va a elegir siempre aquel que le maximice su utilidad estando dentro de sus posibilidades de elección, ¿verdad? Y existe una condición de maximización de utilidad que está sujeta a una restricción presupuestaria, ¿verdad? Esta restricción, cuando lo hacemos, lo realizamos en ejercicios, es evidente, es numérico, ¿verdad? Eh, en este caso, lo que vamos a estar viendo es solamente la condición eh, teórica para que ya cuando profundicen en microeconomía, ustedes puedan recordar ya, ¿verdad? ¿Cuál es la condición
que maximiza el beneficio estando sujeto a una restricción presupuestaria. El consumidor maximiza la utilidad eligiendo la cesta de consumo que satisface la restricción presupuestaria en la que el cociente entre la utilidad marginal y el precio es el mismo para todos los bienes. Esta sería la condición. La utilidad marginal entre dos bienes que podemos llamarle X e Y, ¿verdad? El cociente de esta utilidad marginal entre estos dos bienes y el cociente entre los precios de estos dos bienes tienen que ser igual para que se cumpla la condición de maximización. Vamos a seguir viendo. ¿Qué es la utilidad marginal? Ya les estuve explicando, ¿verdad? Recientemente cuál sería el concepto de utilidad marginal, pero acá vamos a profundizar un poquitito más. Para maximizar la utilidad que está sujeta a la restricción presupuestaria, que vimos recién, el cociente de las utilidades marginales de cualquier par de bienes debe ser igual a su relación entre sus precios, ¿verdad? La variación de todos los precios y la renta o el ingreso en la misma proporción no altera las demandas de todos los bienes por parte del consumidor. ¿Qué significa esto? Que si de repente subiese los precios de los productos, vamos a decir que nosotros tenemos un ingreso de $20 semanales y por esos $20 compramos 2 pantalones y 2 camisas, porque cada uno de los pantalones están $5 y cada una de las camisas también $5, ¿verdad? Entonces compramos 2 camisas y 2 pantalones en la semana, ¿verdad? Por nuestro ingreso de $20. Si llega a variar el precio, vamos a suponerle en un 100%, ahora en vez de que cuesten $5 cada una de las camisas y cada uno de los pantalones, costase $10, pero también aumentase nuestro ingreso, nuestra renta en la misma proporción, o sea, 100% también. Entonces, en vez de tener un ingreso de $20, ya tuviésemos un ingreso de $40, no tendría el porqué de variar la demanda de todos los bienes por parte del consumidor. Esto llevando ya a términos cotidianos, ¿verdad? Si sube el precio de todos los productos de la canasta alimenticia en un 10%, pero también aumenta nuestro ingreso en un 10%, entonces no tendría por qué variar nuestra cesta de consumo, ¿verdad? Pero muchas veces esta condición no se cumple en la realidad, ¿verdad? El aumento del precio de los productos básicos suele ser mayor el porcentaje al aumento del ingreso, ¿verdad? Pero según esta condición también, si variasen en una misma proporción los precios y el ingreso, no tendría que variar la proporción de la demanda entre los bienes del consumidor. Y la utilidad marginal de un bien es el aumento de la utilidad total que reporta al consumo una unidad adicional de ese bien. O sea, comparando siempre con ese mismo bien, ¿verdad? Como les dije en el ejemplo anterior de la camisa, ¿verdad? La primera camisa nos otorga una utilidad alta, la segunda camisa nos sigue otorgando utilidad, la camisa número 20 nos sigue dando una satisfacción, una utilidad, pero si vamos a comparar la utilidad que nos da la primera camisa a la camisa número 20, va a ser menor porque la camisa número 1, como les dije, cubría un aspecto primordial que era la de la vestimenta, ¿verdad? El resto ya probablemente por querer mudarnos, por querer tener colores diferentes, marcas diferentes, ya es lo que vamos adquiriendo, ¿verdad? Pero los primeros bienes, si comparamos siempre con ese mismo bien,
vamos a ir teniendo una utilidad menor. Esto no quiere decir que la utilidad total sea negativa, siempre es positiva, pero va siendo menor la utilidad que vamos teniendo con cada producto que tengamos. O sea, no menor la utilidad total, sino la utilidad adicional de cada uno de esos bienes solamente es lo que va siendo menor, ¿verdad? Pero la utilidad total en general siempre es positivo, ¿verdad? Si seguimos dando ejemplos, por ejemplo, de la utilidad marginal, algo que es muy entendible es el vaso de agua, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos mucha sed, el primer vaso de agua tiene una utilidad muy alta, ¿verdad? Es muy valorado por nosotros cuando tenemos mucha sed el primer vaso de agua. Si nos siguen dando más agua, es probable que el segundo también eh, sea necesario para nosotros, pero a medida que nos van dando más agua, ya la utilidad marginal va siendo menor, ¿verdad? Porque ya cubrimos nuestra necesidad. Un consumidor obtiene una utilidad marginal decreciente de un bien si cada unidad adicional que consume eleva la utilidad total, pero menos que la unidad anterior. Esto sería entonces la utilidad marginal decreciente. Otro punto que vamos a ver es la curva de indiferencia. ¿Qué es la curva de indiferencia? La curva de indiferencia nos muestra un conjunto de cestas, o puede ser le llamamos también bienes o servicios, en donde el consumidor es indiferente, ¿verdad? Es decir, todas las cestas de consumo de la curva de indiferencia le reporta el mismo nivel de utilidad. Nos da igual, ¿verdad? Hablando mal y rápido, nos da igual comer 2 manzanas y 2 peras o una manzana y 3 peras. Nos brinda el mismo beneficio, la misma utilidad, no le vemos un mayor gusto por un conjunto específico, ¿verdad? Esa sería una curva de indiferencia, ¿verdad? Cuando nos reporta el mismo nivel de utilidad, somos indiferentes a ese conjunto de cestas, ¿verdad? Gráficamente, esto sería una curva de indiferencia. Ahora acá tenemos dos curvas de indiferencia que le nominamos con la U mayúscula. U1 sería la curva de indiferencia primera, ¿verdad? Y la U2, la curva de indiferencia segunda. Todas estas cestas o estos, en este caso, estas letras que tenemos sobre la curva de indiferencia número 1, la A, la B y la C, nos brindan el mismo nivel de satisfacción o de utilidad, ¿verdad? Podemos preferir la combinación que nos da el punto C de entretenimientos y alimentos, lo mismo el punto A y lo mismo el punto B. Pero sin embargo, si nos ofrecen o tenemos la posibilidad de adquirir ya una combinación, que en este caso le nombramos la D, que ya está sobre la curva de indiferencia 2, vamos a preferir el conjunto de cestas del punto D porque nos brindan una mayor combinación de alimentos y entretenimientos, ¿verdad? Esto sería la curva de indiferencia. Y la curva de indiferencia también, nosotros sabemos que eso es lo que nos es indiferente consumir, pero no está restringido por nuestro ingreso. Simplemente nos muestra nuestras preferencias. Sin embargo, también tenemos que nosotros ver que tenemos una restricción presupuestaria, o un límite presupuestario, que ya habíamos visto nosotros en la clase anterior, que es el conjunto de combinaciones posibles de todos los bienes que puede adquirir un individuo gastando prácticamente todo su ingreso. La teoría del consumidor revela que el individuo va a elegir el conjunto de bienes que le reporte el máximo nivel de satisfacción. Y la restricción presupuestaria definimos nosotros que especifica las combinaciones de bienes
que puede comprar el consumidor, ¿verdad?, con su ingreso. Esta es la restricción presupuestaria que nosotros ya habíamos visto, pero aquí le nombramos a la representación gráfica también como recta de balance. Indistintamente podemos decir la restricción presupuestaria o la recta de balance. Cuando representamos gráficamente ya se suele decir es la recta de balance, ¿verdad? Pero es nombrarlo, igual si decimos la restricción presupuestaria o recta de balance no afecta, pero para que ustedes también sepan, de repente les dice, esa es una recta de balance, no, nosotros no habíamos dado, sí, lo habíamos dado, es la restricción presupuestaria representada gráficamente. La recta de balance muestra las combinaciones máximas de bienes que puede comprar el consumidor, dada su renta y los precios que debe pagar. ¿Y cuál es el equilibrio del consumidor? Nosotros sabemos que en el equilibrio del mercado es cuando la curva de la oferta y la demanda se interceptan. Sin embargo, en equilibrio del consumidor es aquel punto en el que el consumidor encuentra su mayor utilidad para unos precios y un ingreso dado. El consumidor se encuentra en equilibrio cuando con la renta o presupuesto que dispone puede adquirir los bienes y servicios que le reportan la mayor satisfacción, ¿verdad? Esto se obtiene en aquella combinación de bienes, tanto X e Y, le podemos llamar, ¿verdad? Que estando al alcance del consumidor, o sea, dentro de su presupuesto, le permite obtener el mayor nivel de utilidad. Es decir, se encontrará en la curva de indiferencia más elevada. Es aquel punto, gráficamente, ¿verdad? Aquel punto en donde se interceptan la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. Aquí vemos en este gráfico, ¿verdad?, en donde tenemos la recta de balance, que es la recta, y la curva de indiferencia. La curva de indiferencia 2 es la que se intercepta con la recta de balance, dando un mayor beneficio, ¿verdad? Porque también la curva de indiferencia 1 se intercepta con la recta de balance en el punto B minúscula y en el punto C minúscula, pero tiene una combinación menor que el punto E, en donde el consumidor realmente optimiza su beneficio. Entonces ahí tenemos el equilibrio del consumidor. Todo esto, como les digo, se profundiza en microeconomía con ejercicios en donde se hace más práctica esta teoría. ¿Cuál sería la influencia de una subida del precio de los alimentos en el caso de alimentos y entretenimiento? Cuando sube el precio de un producto, disminuye nuestra recta de balance. Y vamos a decir, ¿por qué disminuye nuestra recta de balance siendo que en realidad no disminuyó nuestro ingreso? Sí disminuye nuestro ingreso real cuando aumenta el precio de un determinado bien o servicio. Y el último punto que tenemos en este día es el excedente del consumidor, que es la diferencia entre la cantidad máxima que estaría dispuesto a pagar el consumidor por el bien que demanda y la cantidad real que paga cuando compra este bien o servicio. ¿Cuál sería un ejemplo, verdad? Un ejemplo es que de repente si necesitamos mucho ir al odontólogo a extraernos una muela porque nos duele mucho y decimos, ay, voy a pagar hasta 200.000 guaraníes por esta extracción de muela porque me molesta bastante, y nos vamos y nos encontramos que en realidad una extracción de muela su costo es de 100.000 guaraníes. Esa diferencia entre lo que nosotros estamos dispuestos a abonar y aquello que realmente pagamos es lo que sería nuestro excedente del consumidor, ¿verdad? Entonces, estos serían los conceptos que hoy nosotros estamos desarrollando y les espero a todos en el foro para que puedan seguir mencionándome si tienen dudas o consultas, porque de repente tienen muchas dudas en los trabajos, pero no me mencionan. Entonces, yo estoy dispuesta a ayudar y estoy hasta las 8:40 disponible a través del foro, y cualquier cosita que ustedes tengan una duda o una consulta, ya sea sobre este tema que desarrollamos hoy o sobre el ejercicio que tienen pendiente,
por favor, si se acercan en el foro y vamos ayudándonos para poder entender y poder disipar las dudas que ustedes